Francisco Mora, que es un gran neurocientífico muy abocado al tema de la educación, él dice que el juego es el disfraz del aprendizaje y que no se pierde el tiempo con el juego. Lo hemos escuchado en las exposiciones que ustedes han hecho. Los chicos de Avatar han incluso mencionado en qué momentos de la sesión de clase se puede trabajar, que se puede diseñar para que sea motivación, para que se pueda desarrollar. Noemí, nos has comentado también y nos has dado muy buenos ejemplos que cómo se involucran diferentes áreas, temáticas, asignaturas. ¿Cómo podemos seguir convenciendo, encantando, contagiando a maestros, no solamente la educación secundaria ni universitaria, sino de repente un poquito en primaria, para que se animen, para seguir jugando, para que el juego no sea visto como una pérdida del tiempo? Bueno, yo creo que lo primero es que tal vez es el momento en el que más se pierde, porque venimos de preescolar, donde se trabaja mucho con motricidad fina, gruesa, juego, emociones, y entonces creo que lo que pasa es un agobio muy natural de los profesores de primaria, de sentir que, ¿y ahora quién nos va a enseñar a leer, a sumar, a restar, a multiplicar? Y creo que es como muy natural ese agobio, que tiene que ver con el modelo transmisionista y con una educación basada en contenidos, ¿no? Ahora que cada vez hablamos más de los modelos basados en competencias, creo que tenemos claro que se trata no, por ejemplo, de cuántas tablas se saben o si tienen errores o no, sino de tener estrategias para multiplicar. Y creo que esta tendencia educativa va muy acorde con recordar entonces que el juego muchas veces incluye simulación y es una excelente estrategia para juntar que sí se puede aprender, que vas a adquirir competencias y repites, mejoras, practicas, pero que también, sobre todo, se vale ser niño, ¿no? Ustedes vieron a los grandototes de 18 a 24 y ellos se disfrazan por su propia cuenta y todo. Entonces, creo que es importante más bien como profesores validar y recordar que a todos, desde chiquitos hasta muy mayores, nos gusta jugar, gozar la vida y divertirnos, y que divertir no es algo opuesto a aprender. Creo que es más como una idea que a nuestra generación nos transmitieron. ¿Va bien? ¿Sí? Tiene que ver mucho también con reeducarnos nosotros como sociedad, reeducar también a los educadores, ¿no? La idea de que el juego no es útil para el aprendizaje parte justamente de esta visión, este enfoque transmisionista, ¿no? En el enfoque transmisionista es el docente el que expone y el estudiante el que aprende. Entonces, en este espacio el juego en realidad es como la pérdida del tiempo, no es lo que se dedica solamente al momento del recreo, y el resto de la sesión de clases no se juega, ¿no? Porque el docente está exponiendo. Entonces, en la medida en que poco a poco nos reeduquemos en términos teóricos y prácticos, el enfoque constructivista no es fácil de entender, no es muy intuitivo para las personas asumir que el aprendizaje se da por simplemente dar información, ¿no? Entonces es un poco también reeducarnos a nosotros mismos como sociedad, a los docentes, en que el aprendizaje que se construye justamente el juego, los juegos de mesa, los videojuegos, son herramientas que permiten que el aprendizaje sea contextualizado, significativo, ¿no? Y también hay que brindar herramientas prácticas, ¿no? El docente se pregunta, ok, qué bacán que la idea que el juego es una forma de aprender, pero ¿cómo hago? Entonces, el Grupo Avatar tiene, por ejemplo, cursos virtuales acerca de cómo integrar el juego en la enseñanza de la aritmética en los primeros grados de primaria. Al respecto tienes a la doctora Constance Camille, que es una educadora estadounidense que ha trabajado muchísimo cómo se desarrolla el conocimiento lógico matemático en los primeros años de primaria, y ella te propone cantidades de juegos en sus libros de cómo usas el juego para enseñar matemáticas, ¿no? Entonces, en la medida en que aprendamos estrategias también de cómo utilizar el juego para el aprendizaje de las matemáticas, para el aprendizaje de la lectoescritura, es que eso se va a poder hacer realidad, ¿no? En mi caso creo que es un poco el tema de que vivimos en un mundo tan tecnológico y de muchos espacios tan interesantes que es importante observar. De repente, si nos ponemos a pensar en estos niños o jóvenes que actualmente juegan videojuegos, sería bien importante simplemente hacerles una pregunta sobre el juego que están jugando, y estoy seguro que les pueden contar muchísimas cosas, tanto que se van a aburrir. Y uno se pregunta, ¿y todo ese contenido de dónde viene? ¿Cómo lo aprendió? Y en verdad ahora en YouTube
pues puedes ver un montón de youtubers haciendo contenido sobre juegos y los chicos entrando a ver videos y aprendiendo contenido sobre esos juegos. Que esta unidad es más fuerte que esta unidad tiene tanto porcentaje de ataque, de vida, y todos esos son números y los chicos hacen cálculos. ¿Por qué? Porque les interesa tener toda esa información y poder utilizarla y aplicarla cuando juegan. Y simplemente tener ese espacio, ese momento placentero de ganar. O también el sobreponerse a ese momento de perder. Entonces es bien interesante, sobre todo para mí como diseñador de juegos, cómo podemos trasladar todas esas emociones y todas esas interacciones a espacios de clase. Entonces, definitivamente están súper invitados, por favor, a jugar, porque creo que hay mucho que pueden aprender de ello. Y si en algún momento dicen, ay, pero yo no soy bueno en esto, lo juego una vez, ay, me frustré, pónganse un momento en el espacio del niño, ¿no? El niño también pasó por eso. Y el niño también se sobrepuso a eso. ¿Y qué lección podemos aprender de ello? Entonces, creo que es muy importante que empecemos a mirar a los juegos ya no solamente como ese espacio para perder el tiempo, sino como un potencial espacio de aprendizaje muy importante. Ahora, algo que sí me gustaría aclarar es que no creo que los juegos sean la respuesta. Creo que todas las personas y todos los seres humanos aprendemos de diversas maneras. Sin embargo, al parecer los juegos son espacios genéricos en donde realmente estos espacios de aprendizaje se dan muchísimo mejor que en otros casos. Entonces, sí. Sí, además tiene el componente de la emoción y de la motivación, que es el enganche para aprender en general. Ustedes comentaban algo muy importante, que es el tema de la narrativa. Y luchamos tanto por los temas de comprensión lectora, por aprender a leer, y de repente por ahí podemos enganchar un poquito, porque comentaban que en la narrativa no solamente es que sea legible, que se pueda entender la indicación, sino hay una interacción, hay un diálogo, hay ponerse en el lugar del otro. Lo comentabas que los chicos saben más incluso del videojuego y de contenido del tema de ese videojuego por lo que van leyendo, escuchando. ¿Cómo usamos esas pequeñas estrategias para llevarlas de repente a los contenidos más duros de la lectoescritura, ¿no? Yo creo que ahí la transversalidad es una respuesta. Yo vi en el estudio que hice en Barcelona en la tesis doctoral un maestro llamado Mario que trabajaba con matemáticas también en un contexto narrativo, que primero empezó a tomar de ficciones que le interesaban a él, luego se dio cuenta que no eran las mismas que le interesaban a sus alumnos y luego les hizo una ficción de ellos mismos y la escuela, ¿no? Entonces creo que además de esto ellos tenían otros proyectos muy interesantes donde mezclaban ir al huerto, emprendimiento, etcétera. Nosotros en el TEC estamos empezando a trabajar todo así por retos en nuestro nuevo modelo educativo, y cuando quitas las barreras de a esta hora se aprende matemáticas, a esta hora ciencias naturales, y a lo mejor dices tengo 3 horas en la mañana, ¿no? Y puedo ir como combinando. Esto de dar contexto al aprendizaje y de que tenga sentido y de que todo se relacione en el mundo, pues tiene más sentido para el niño. Yo creo que esa es una de las oportunidades, ¿no? Porque esto de las materias es artificial y ya creemos que es natural porque así lo vivimos todos, pero la escuela nació en determinado siglo y fue una manera estructural en ese momento con los medios, tecnologías y cultura que se tenía de decir así lo impartimos y así tú das biología desde una visión incluso del conocimiento enciclopédico. Tú que solo sepas de biología, tú solo matemáticas, y por eso así lo pusimos en compartimentos, ¿no? Pero eso no es real. Y los chicos cuando lo ven en YouTube, que es si les interesa cocinar, tocar guitarra o aprender de ingeniería, lo hacen. Ellos no dicen así de no es mi hora, ¿no? O no, pero esto no es, lo busco, lo necesito a cualquier hora, y yo creo que eso es muy importante. Bueno, en realidad creo que si se trata de narrativa, Axel la puede responder mejor que yo. La idea que me quedaba y la que quería compartir hace un momento es que también la narrativa permite que los juegos sean mucho más motivantes, sobre todo los educativos, y cuando tú englobas un aprendizaje que de algún modo puede ser no tan atrayente para un estudiante en particular, porque un estudiante otra vez no tiene por qué sentirse atraído por todas las materias o por todo lo que queramos compartirle, pero cuando tú le das una narrativa en particular a los juegos, como por ejemplo presentaba
el ejemplo de Age of Empires, ¿no? Que da una narrativa de, por ejemplo, luchas en un contexto de juego de estrategias. Entonces, y que integra a las culturas antiguas en ese contexto, puede ser que los estudiantes se sientan más atraídos por algunos temas, investiguen al respecto, ¿no? También estaba el ejemplo de Mariano Melgar, ¿no? No todos los estudiantes tienen por qué sentirse atraídos por la historia, ¿no? Pero cuando el juego es atrayente y tiene una narrativa atrayente, puede ser que el estudiante se interese, quiera investigar más y ahora tiene todos los recursos a su disposición para hacerlo, ¿no? De hecho, creo que una de mis propias experiencias narrativas que jamás pensé que iba a crecer tanto fue Oráculo Matemágico. Cuando el proyecto salió, mi reto era simplemente diseñar un aplicativo y un juego de cartas. Y inicialmente, cuando pienso en juego de cartas, recuerdo de todos los juegos de los que vienen las mecánicas que propongo, ¿no? Como si han escuchado hablar de Magic, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon. Hay un montón de juegos de cartas que me dieron ideas, y creo que cuando creé los primeros 6 enemigos que aparecen en el juego, simplemente pensé en arquetipos, ¿no? Pensé en los magos, pensé en los dragones, en los soldados, cosas muy genéricas, y de pronto era necesario hacer algo más, plantear una narrativa que no solamente estuviera en el videojuego, sino que también estuviera en el aplicativo. Y creo que uno de los momentos en los que más me divertí fue justamente en tratar de cambiar el contexto de una clase normal, y esto me llevaba a recordar, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, abría mi libro de matemática y de pronto era aritmética, 2 puntos, bla, 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 1, y era como, no me acuerdo del bla, bla, bla. Entonces es como que de qué tema, qué aprendí, ¿no? Y de pronto dije, ok, ¿cómo podemos hacer para cambiar esto? En ese momento nosotros clasificamos 4 grandes grupos de temas, y a aritmética le llamamos numeromagia, a álgebra, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo, glifomancia, solidomagia le llamamos a geometría, y auguromancia a esta parte de estadísticas y probabilidades. Entonces, el tipo de experiencia que queríamos crear narrativamente era de que los profesores, al empezar la clase y decirles, ok chicos, hoy día vamos a ver del tomo tal de numeromagia, y es como que el niño, wow, ¿qué es eso? Es aritmética, ¿no? Pero wow, puesto desde otra manera. Entonces, de pronto alrededor de este universo, simplemente la narrativa empezó a crecer. Para mí fue bastante retador. De hecho, María José, que está por ahí, me ayudó a escribir también algunas más de las historias, porque yo planteé personajes y los planteé tan simples que en verdad no pensé en una historia muy grande, y de pronto ahora tenemos mini cuentos de cada uno de los personajes, y entonces que los chicos agarren y lean los cuentos y luego estén en clase usando el aplicativo y venzan a los personajes, y de pronto todos ellos se hacen parte de esto que también se creó narrativamente, como lo es la orden matemágica. Entonces creamos un universo para ellos, y el objetivo era simplemente que estuvieran más motivados a hacer ejercicios de matemática. Buenísimo. Nos empiezan a llegar las preguntas desde nuestra comunidad de Educarred y nos dicen, ¿cómo medimos resultados tanto en el uso de videojuegos con el de realidad alternativa? Ok. Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones que son valiosas, que sería, tienes la experiencia del jugador o el usuario y el aprendizaje, ¿no? Entonces, es necesario pensar, creo que separado de solo métricas, que es otra vez calificaciones o resultados, ¿no? Y es lo mismo, es a qué pedagógicamente lo estás vinculando. Si tú, por ejemplo, evalúas por competencias, lo alineas a eso, alineas el juego a qué competencias. Si quieres fomentar actitudes, va a ser más fácil que después del juego el chico te diga, reflexioné sobre esto, pensé sobre el otro, descubrí qué, y eso es más valioso que tener un número, hacerle un examen del contenido. Entonces, creo que algo muy importante que va con los juegos es que no es solo cambiarlos como herramienta o estrategia educativa, sino que se trata de verlos sistémicamente dentro de un modelo educativo diferente, donde, por ejemplo, la evaluación tiene otro rol, o no todo tiene que ser medido en términos cuantitativos o en términos de calificaciones, ¿no? Eso para mí sería como vital. La otra sería, por hacer el juego una vez, a lo mejor no lo vas a adquirir y entonces el juego no sirve. No, sirvió para motivar. Entonces, si el chico desarrolla la disposición y el interés de las matemáticas y luego busca por su cuenta, va a aprender mucho más que del ejercicio en sí.
Y eso es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Para mí. Muy de acuerdo con lo que dice Noemí. Claro, puedes tener la perspectiva muchas veces de... Claro, el tema con la evaluación de aprendizajes también tiene un cambio radical en la medida en que cambias de modelo pedagógico, ¿no? En un modelo pedagógico en el cual, otra vez, el aprendizaje se da por transmisión de información. Yo lo que hago muchas veces es calificar al estudiante, ponerle una nota y decir aprobaste, no aprobaste o qué tanto aprobaste, ¿no? El rol de la evaluación en la educación en realidad, bueno, puede ser ese, pero también es mucho más rico lo que decía Noemí, ¿no? Que es lo de evaluar. El rol de la evaluación dentro de este segundo modelo pedagógico lo que hace es permitir evidenciar en qué medida el estudiante ha logrado desarrollar las capacidades que se quería que desarrolle o no lo ha logrado, en qué ruta se encuentra en lograr desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces eso le permite al estudiante, bueno, al docente, poder hacer modificaciones en los espacios que genera para el estudiante, para que el estudiante aprenda, en función de cómo está viendo al niño, y le permite también incluso al estudiante mismo evaluarse a sí mismo y ver qué le falta desarrollar, como tomar control también de su proceso de aprendizaje, ¿no? En esa medida, el videojuego lo que hace justamente es permitir al docente evidenciar cuánto es que ha aprendido el niño, qué le falta desarrollar, ¿no? Es como el ejemplo que les ponía del gimnasio. Cuando el entrenador evalúa primero al participante, lo que hace es medir cómo se encuentra su estado de salud en ese momento y con eso identifica qué máquinas le va a poner para que siga desarrollando su musculatura, lo que fuera. Igual es en el campo educativo, ¿no? Yo evalúo al niño para justamente poder decidir qué situaciones voy a crear para que el niño aprenda, ¿no? Y el videojuego es una herramienta también para eso, ¿no? Es una herramienta para hacer evidente qué le falta al niño desarrollar, qué le falta al niño aprender, ¿no? Y poder hacer modificaciones en ese sentido, ¿no? Continuando con el tema de Oráculo Matemágico, es bien interesante porque cuando el proyecto empezó a crecer y Fundación Telefónica tenía todas estas iniciativas para brindarle un producto muy interesante a los profesores, apareció la plataforma web y fue bien interesante el tipo de uso que se podía dar a una plataforma así. El objetivo de esta plataforma era que pudiera recopilar la información de uso del aplicativo en el caso de los niños y pudiera reportar de alguna manera en qué temas estaban muy bien y en qué temas estaban muy mal. Yo creo que efectivamente lo que tenemos que tratar de inculcar es de que no solamente utilicemos esas métricas para decir, ok, entonces mi alumno está bien o mi alumno está mal, sino que si tenemos la posibilidad de ver en dónde exactamente, en qué tema, entonces de pronto ya el videojuego no solamente sirve para estar dentro de la clase y que los niños estén más motivados, sino que también le sirve al profesor para poder decir, ok, tal vez en este tema se necesita reforzar tal cosa. Incluso sería posible que los chicos simplemente utilicen el aplicativo durante un tiempo al inicio del año y de pronto se pueda saber a través de estos reportes en qué están bien, en qué están mal y planear cuál va a ser los temas hacia adelante. Obviamente que yo les diga esto puede romper ciertas estructuras que normalmente se utilizan a la hora de planear las clases del año, y ahí es donde queda el límite de mis propuestas y empieza el cómo los docentes hacen su trabajo. Pero creo que si tenemos estas herramientas y tienen tanto potencial, definitivamente pueden ser utilizados, ¿no? Pero siempre tratando de ver no la información como un aprobado o desaprobado, sino como un cuál es la necesidad de mi estudiante. Noemí, tenemos también por aquí otra pregunta. Sí. Muy importante ponernos en los zapatos de otra persona, en los temas sobre todo más sensibles. ¿Hay alguna experiencia que nos puedas compartir de justamente ponernos en los zapatos de repente de minorías, de situaciones difíciles que están viviendo personas, que a través de juegos de realidad alternativa se haya podido trabajar estos temas? Sí. Bueno, pues lo que les puedo compartir de manera además muy cercana a mi vida es el juego que estamos haciendo sobre la concienciación del autismo. Yo tengo un hijo con autismo de 8 años que se llama Andrés, y precisamente me he topado en la vida cotidiana con cuáles son los prejuicios, las resistencias, etcétera, y creo que nosotros lo que queremos trabajar aquí es con, por ejemplo, generar un rol en el jugador de ayuda.
¿no? Las mamás que nos han ayudado en los focus group para este juego nos comentan mucho que a veces el sentimiento predominante que había en sus comentarios es vergüenza, pero no es vergüenza por su hijo, sino porque, por ejemplo, están en un supermercado, el niño por el ruido empieza a hacer pues una serie de lo que otros interpretan como berrinches, y entonces la mamá no puede con el niño, nadie le ayuda, todo el mundo la ve mal y ya, ¿no? Y a mí me ha pasado también esa historia en el supermercado, en el autobús, etcétera, pero creo que no, como población que lo vive, si nada más te enojas, gritas, sacas la lengua, no sé, tampoco logras mucho, y empecé a tratar de pensar en la gente que no conoce el autismo. Y en ese sentido lo que yo vi es, pues a veces, a mí me pasó una vez que mi hijo por un evento de la escuela traía una camiseta que decía, mi superpoder es el autismo, ¿no? Y la gente se empezó a portar súper comprensiva. Entonces dije, a ver, no quiero que mi hijo vaya literalmente con un prejuicio en la cara, o en la cabeza, o en la camiseta, pero eso me hizo ver que la gente, si sabía, en realidad tenía a lo mejor buenas intenciones y cuidado, yo estaba dispuesta a apoyar. Lo que pasa es que no se ve distinguir entre un berrinche y eso. Berrinche le decimos en México a estos, así como, no sé si aquí también. Sí, aquí también. Y entonces, si tú pones a la gente en un rol de yo sé, yo te ayudo y soy tu amigo, la estás diciendo en la actitud que puede apoyar, que puede ayudar, que puede ser solidario. Y entonces trabajas mucho más que a un nivel informativo de esto es el autismo y un video que hay un montón y así de un niño con autismo y así siente y así percibe, a decir, si tú te encuentras a alguien en el mercado en esa situación, tú podrías ser el aliado de la mamá. Y yo creo que ahí es donde está el movimiento. Yo lo he visto, este tipo de juegos, no tal de realidad alternativa, pero los he visto para hacer que los niños, por ejemplo, con cáncer, se tomen las métricas de la quimioterapia, pues para lograr también sensibilización sobre cuestiones de género. Eso se llaman juegos serios. No he visto de realidad alternativa, como el que nosotros estamos creando, pero hay muchos juegos de concienciación para muchas situaciones y todos recurren a la simulación, a ponerte en los pies de la persona que lo vive. El giro que nosotros estamos haciendo es no, quédate en tus pies, pero sea aliado y ayuda. Buenísimo. El grupo Avatar sé que también han tenido algunas experiencias conociendo a personas que de repente tienen una discapacidad sensorial, sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos una practicante que tenía el tema de que era ciega, y creo que para nosotros fue un rotundo romper muchas de nuestras estructuras a la hora de diseñar cosas, porque nosotros en la oficina tenemos una hora que es la hora de integración. Es un momento en el que nos sentamos a jugar normalmente juegos de mesa, con el objetivo de comunicarnos, conocernos, porque somos tan distintos entre programadores, diseñadores, no siempre nos entendemos, pero te sientas en una mesa, pones un juego y de pronto todo el mundo está conversando o todo el mundo está interactuando. Cuando ella entró en este espacio, de pronto era bien curioso porque tenía una ausencia total de autonomía, porque muchos de los juegos normalmente no son accesibles a este tipo de personas, y obviamente nosotros de repente inicialmente cometimos el error como yo te ayudo, yo lo hago por ti, te doy opciones y tú dime qué cosa es lo que tengo que hacer, y creo que esa experiencia a mí al menos me puso un reto como de ok, ¿qué cosa puedo hacer yo para que ella pueda jugar de manera autónoma en esta hora de integración, ¿no? Y recuerdo que lo primero que salió de ahí fue, bueno, primero enséñame qué cosas cómo puedes comunicarme contigo, cómo puedes tú percibir las cosas, ¿no? Obviamente la solución inicial para mí fue aprender a escribir en braille y elaborar tarjetas que tuvieran la inscripción en braille. Y eso nos ayudó mucho porque tuvimos algunas experiencias en las que ella pudo ser muy autónoma. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese tipo de línea. Es cierto de que a veces los fondos o el tiempo que podemos aportar a este tipo de cosas no es algo que sea prioridad en este país, y creo que es un poco, o creo que se va a ir avanzando poco a poco en ese tema, pero creo que es importante, y aunque en este momento nosotros como grupo no estemos avanzando más, definitivamente es algo que tenemos que hacer pronto. Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente. La última pregunta para todos. Nos preguntan recomendaciones, cómo, dónde, cuándo, cómo encuentro recursos, videojuegos, experiencias que podamos poner a disposición de todos.
Bueno, en el caso de los juegos de realidad alternativa específicamente, vamos a tener las fichas didácticas donde tendremos consejos aplicables para padres, profesores y los mismos estudiantes. Ahí incluiremos tanto cuestiones académicas como artículos, como nuestro sitio web. De esto en particular, ¿no? Pero yo creo que, pues al igual que los chicos, hay muchísimo en YouTube, hay muchos cursos gratuitos, MOOCs de juego en general, bueno, lo que ustedes hablarán más de sus propias propuestas, pero creo que hay recursos, ¿no? Hay libros sobre esto. Y yo creo que lo más importante para mí, el consejo más importante es el de los recursos disponibles. O sea, si yo lo que tengo es un aula y una tela blanca y unas luces de Navidad, alumnos que les gusta disfrazarse, con eso empiezo, ¿no? Si quiero usar tecnología, puede ligarse cualquiera de las cuestiones de videojuegos o juegos de realidad alternativa a la alfabetización digital, ¿no? Y cómo la promuevo también, ¿no? Pero que no sea la tecnología un miedo. El otro consejo sería aprender de nuestros alumnos y no creer que tenemos que ser como ellos o ser ellos. Es decir, no me tengo que sentar a ser tan hábil con el móvil igualito que él. Eso que lo haga él. Yo lo que tengo que hacer es ver cómo inserto esa práctica cultural en una pedagogía, que ese sí es mi saber, que esa es mi experiencia, para darle sentido, que él se quede picando los botones. Ellos ya saben eso, porque si no lo que nos espanta como profesores es, pero yo por qué voy a tener que picar botones, o por qué voy a tener que jugar algo que le gusta, o que ahora me tengo que volver así como payaso, así alguien que entretiene, ¿no? Y yo entiendo ese miedo, yo también lo tengo, pero ese no es mi rol es pedagógico. ¿Cómo amarro eso? ¿Cómo le doy sentido? Y ellos que saben manejar muy bien las tecnologías, que las manejen ellos. Si tienen dudas, ni me pregunten a mí, pregúntenle a YouTube y en tutoriales. Creo que si vencemos eso de yo tengo que ser súper tecnólogo y tengo que tener muchas cosas para hacer algo, podemos simplemente experimentar y gozarlo, jugar, divertirnos con ellos. Sí, en verdad no mucho más que agregar que lo que dicen de mí. En realidad es entrar a Google y poner videojuegos educativos, buscar en YouTube también, en realidad, y tener la confianza en que en realidad hay lo que queremos. O sea, hay videojuegos de todas las áreas, para todas las edades. Tienes videojuegos, tienes aplicaciones móviles, tienes juegos de realidad virtual, tienes simuladores, hay simuladores hermosos, por ejemplo del MIT, del Instituto Tecnológico Massachusetts. Hay juegos simuladores de ciencias que son increíbles. Bueno, cuesta un poquito aprenderlo porque son más complejos, pero son muy buenos. Tienen el grupo Avatar a su disposición, ahí viene el Cherry, pueden buscarnos, estamos siempre publicando en temas de tecnología y educación, tenemos cursos virtuales, algunos gratuitos, algunos de costo. Siempre pueden escribirnos y preguntarnos, y eso es cuestión, tienes internet a tu disposición 24/7 y puedes buscar de todo, ¿no? Creo que desde mi experiencia, para personas que quieran diseñar juegos o quieran diseñar alguna experiencia que pueda estar dentro de su clase, no sale a la primera. O sea, olvídense de que tienen una idea, lo ponen en papel, lo llevan a su clase y sus niños van a estar súper felices. Probablemente no va a pasar a la primera. Y no tengan miedo de que no pase a la primera, porque algo que yo veo mucho es que los niños, cuando ven que tú tienes una iniciativa, no es como que te ven, ay, profe, no, usted no está para eso, no lo vuelve a intentar. O sea, si alguno lo hace, por favor, me envían sus datos. Pero es que no se desanimen, porque de hecho, incluso para mí como diseñador de juegos, han pasado 2 años en los que han visto todas las cosas que he trabajado, y sin embargo siento que me falta muchísimo por aprender tanto en el diseño de juegos específicamente como en el diseño de juegos educativos. Entonces, hay tanto por conocer que creo que la única manera en la que realmente ustedes también pueden generar aprendizaje es probando, es arriesgándose, de repente los niños se van a reír un ratito, pero al menos se rieron. O sea, si no hacen eso en clase antes de que lo intentes, algo debes estar haciendo bien. Entonces,
creo que ese sería mi mensaje para ustedes, más allá de todas las posibilidades que pueden encontrar en internet, como ya les han dicho, es que ustedes encuentren esa motivación interna de quiero probar algo nuevo, quiero que los chicos estén motivados. Y algo que sí es muy importante que sepan es de que así como ellos van a estar motivados, ellos los van a motivar a ustedes, porque una vez que ustedes hagan una sola vez una experiencia, no hay vuelta atrás, porque ellos mismos los van a presionar a ustedes a que sigan haciendo y se van a divertir, en verdad, inténtenlo. Muchísimas gracias, Noemí, Augusto, Axel, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y nos siguen por #Mayéutica. Nos despedimos con un fuerte aplauso a nuestros expositores.